Hoy tenemos, como siempre, un programa interesante. Vamos a hablar en este bloque del choque de Andrés Manuel con la prensa. Está Darío Villasís también con nosotros. Viene el padre Isidro, Jorge Arena de la Clínica de Nutrición y Acondicionamiento Físico. Vaya, tenemos un programa bastante bueno y bastante interesante. Gracias, licenciado Argenis, qué amable. Bueno, vamos a iniciar con el primer tema, el choque de Andrés Manuel López Obrador con la prensa. Híjole, yo no diría con la prensa, porque estamos generalizando. Sí. Yo diría con algunos medios de comunicación, y medios de comunicación que son, en lo personal, mi forma de ver, que son los que han manejado el país, que han manipulado la opinión pública siempre, para bien o para mal, de acuerdo a sus intereses, ¿sí? Con ellos son con quienes yo veo que tiene Andrés Manuel. Claro que también perjudica y daña a los medios de comunicación en general. ¿Por qué? Porque la gente se va con eso y tiende o pudiese agredir a quienes representan a los medios de comunicación, ¿sí? Entonces, a ver, mi querido Jesús, bueno, ¿cómo ves tú? Me parece opinas? Que es un tema muy ad hoc al mes del amor y la amistad. ese amor apache que se está viendo entre la prensa. Yo creo que sí es contra la prensa en general. Yo creo que ahí difiero de tu opinión, pero sí, adelante. Sí, me parece que el presidente no está distinguiendo. Y tan no está distinguiendo que, por ejemplo sale esta diputada por Chiapas, no recuerdo su nombre, a proponer que todos los comunicadores, o sea, no hace excepción, tengan que hacer públicos sus ingresos, cuando es algo que no tendría que ser porque no son funcionarios públicos. Yo no tengo problemas en hacerlo. Sí, por eso, pero es una violación a un derecho universal, sí, ¿no? Independientemente no somos servidores, somos ciudadanos. Independientemente de que no se tenga inconveniente en mostrar tus ingresos, pero es una violación a un derecho constitucional y universal, además, ¿no? La privacidad de la información. Entonces, esa me parece a mí que a lo mejor el presidente sí tenga claro contra quiénes está peleando, pero no se lo explica a sus demás, seguidores, ¿no? Y ahí no baja bien la información. Y ahí están, por ejemplo, los senadores llamando traidores a quienes opinan diferente, traidores a la patria, a quienes opinan diferente, a quienes se atreven a cuestionar al presidente de la República, ¿no? Considerando que el presidente encarna a la nación, al pueblo y a no sé quién más, creo que es la Santísima Trinidad en la política, ¿no? Entonces sí es bastante delicado que el presidente haga este tipo de comentarios en contra de algunos comunicadores, pero que los seguidores lo toman para todo, ¿no? Y en un momento en el que el asesinato, no vamos a decir muerte porque son asesinados, el asesinato de periodistas. Entonces me parece que el presidente no solamente está escogiendo a un adversario inadecuado, ¿no? Porque la prensa al final de cuentas juega un papel social muy importante y no es que convenga tenerlo de su lado, no, definitivamente no, porque pues la prensa tiene la función de darle voz a quienes no tienen voz. Pero, a ver, Loret de Mola le ha dado voz a quienes no tienen voz. Bueno, o sea, es que... pregunta. Bueno, yo no defiendo a Loret de Mola, o sea, Loret de Mola trae un pleito personal con López Obrador, o López Obrador con Loret de Mola, o sea, ese es un asunto que tendrían que resolver ellos, no sé en dónde. No, pero nos involucra a todos, nos lleva a todos. Entonces, no tendría que ver. Entonces aquí medios. El asunto, el que tendría que responder esa pregunta creo que es López Obrador, porque a partir de su diferencia con Loret de Mola, arremete contra la prensa. Mi querido Pedro Miguel. Sí, mira, fíjate que sí estoy viendo una situación muy delicada en torno a los señalamientos del presidente. O sea, el presidente está utilizando todo su poder contra un ciudadano, independientemente que sea Loret de Mola, pero tengo entendido que no nada más con él, porque precisamente ayer se ventiló la renuncia de Ciro Gómez Leiva a Grupo Imagen, otro periodista que también no es de las simpatías del presidente de la República. Al parecer el presidente está negociando con las televisoras que el tema de su hijo no lo ventilen en las televisoras, porque obviamente la penetración de las televisoras es tremenda, ¿no? El rating que tienen los noticieros. Y no se está ventilando este asunto. Si ustedes lo notan, en las televisoras no se toca el asunto del hijo de Andrés Manuel. Pero yo creo, sí, desde luego que influye mucho el comentario del presidente, el señalamiento, la enemistad del presidente con ciertos periodistas,
porque como decía Chuy, ahí coincido con él, esto incide en la violencia contra los periodistas. Fíjate, vamos a ir poniendo las cosas en contexto. Yo recuerdo cuando Andrés Manuel inició en Tabasco con su movimiento, siempre acusó a la prensa de todo, ¿no? Así es. A la prensa. Y estamos hablando de aquellos tiempos, por ejemplo, el Tabasco Hoy, que recibía muchos miles de millones de pesos del gobierno del Estado, presente, novedades, y todos esos medios que hacían lo que el gobierno decía. Sí, así eran. O sea, había un control por parte del gobierno sobre los medios de comunicación, pero también había los independientes, que eran muy pocos. Así es. Que eran muy pocos. Y ellos también se los llevaban en estos decires de Andrés Manuel. Sí. O sea, yo recuerdo cuando reporteaba, había bloqueos, plantones, incluso una vez hasta me persiguieron diciéndome prensa vendida, cuando jamás, ¿no? Jamás actué bajo ese esquema en el que estaban los grandes consorcios de medios de comunicación pero en el estado de Tabasco, pero nos llevaban entre las patas. Sí, a todos. A todos, ¿no? Nos llevaban entre las patas a todos, pero era con un grupo que manipulaba, bueno, casi todos los medios de comunicación de Tabasco que manipulaban. Lo mismo está ocurriendo ahorita. Por ejemplo, ¿quién es Loret de Mola? O sea, ¿a quién representa? ¿De dónde viene? ¿No? Y cuáles son los antecedentes también de Andrés Manuel, sin defender yo a nadie, pero simplemente poniendo en contexto las cosas. Yo quiero puntualizar algo ahí. Fíjate que pienso que el presidente se equivocó de enemigo. Se equivocó de enemigo porque Loret de Mola, déjame decirte, que es un tipo duro de roer, o duro de matar, dijera la película. Loret de Mola es un reportero es reportero de guerra. Él estuvo en la guerra de Afganistán, en la guerra de Irak como reportero, corresponsal de guerra, estuvo en el tsunami de Indonesia, estuvo en los terremotos de Haití, es decir, es un periodista que se ha hecho en la jerga periodística y eso le ha formado un carácter. A ver, Loret de Mola no es un principiante y además no es un periodista que haya atacado nada más a Andrés Manuel, porque yo recuerdo a Loret de Mola atacando a Peña Nieto en la mañanera, en Primero Noticias, y todos nos levantábamos viendo Primero Noticias. A Fox, o sea, es un periodista. ¿Y por qué Andrés Manuel le suelta más la guerra a Loret de Mola? Porque por el acercamiento que tiene con Manuel Bartlett. Manuel Bartlett, tienes que recordar que era el secretario de Gobernación cuando asesinaron a su abuelo, a Carlos Loret de Mola, que fue asesinado. Y toda la vida él ha señalado, Carlos Loret de Jr., ha señalado que Bartlett tuvo que ver en ese asesinato. Entonces, es una guerra, como ustedes dicen, a lo mejor hasta personal, pero... Además hay que recordar que Latinus lo financia Roberto Madrazo, y Roberto Madrazo tenía una empresa de medicamentos que le surtía al gobierno, y el gobierno quitó esa empresa. Entonces se juntaron también, hay que poner las cosas en claro. Sí, claro. Se juntaron también los intereses, los enemigos. Aquí, a mí lo que me parece aquí que no se puede dejar pasar por alto, independientemente de lo que motive a Loret de Mola a hacer ese tipo de documentales, la realidad es que exhibieron al hijo del presidente con un posible conflicto de intereses. Y que se tiene que aclarar. O sea, entonces aquí la posición, a mí me parece que la posición del presidente debe ser aclarar esa posición y dejar su pleito o su molestia. Es que lo que seguramente son las cosas en contexto, ¿no? O sea, pero no me dejaron terminar no me dejaron terminar la idea. Decía yo que se equivocó de enemigo porque tienen que recordar que Loret de Mola ya pertenece a la élite periodística mundial. Él es columnista del Washington Post, del WAPO. Y tienen que recordar ustedes que el Washington Post es un periódico, yo creo que el periódico de mayor influencia política en los Estados Unidos. Es el periódico que destapó el escándalo Watergate. ¿Sí se acuerdan cuando echaron de la presidencia a Richard Nixon por cuestiones de espionaje y todo eso que hacía contra los ciudadanos? Y entonces Loret de Mola goza de gran influencia y es un escándalo, pues. Sí, pues. O sea, el Washington Post está detrás también de toda esa maraña que se ha armado en contra de Andrés Manuel. O sea, por eso digo, se buscó un enemigo muy difícil, un mal enemigo. Y la estrategia equivocada, o sea, porque pienso yo que no era
decir, mira, no exhibas a mis hijos. No. Lo que tiene que hacer es demostrar que no existe el conflicto de intereses, o si lo existe, actuar en consecuencia, pero no querer que se callen. Eso es lo que está haciendo el presidente. Y todavía en la reparación de daños, dice que trabaja para una empresa que también tiene cercanía con el gobierno federal. Entonces, otro tema en el que se ve la posibilidad de que haya un conflicto de interés. Entonces, ¿a quién va a querer callar ahora el presidente porque se están destapando cuestiones así? Entonces, pienso que la estrategia no es enfrentar a la prensa que opina, sino aclarar las situaciones que la prensa dice que existen. Sí. Muy bien. Ruperto, para cerrar el bloque, bienvenido, buenos días. No, les vi muy enojado a Pedro y al maestro, ¿no? No, ¿cómo crees? Estamos en el día No, sí, del están- el mes del amor. Están todavía. debatiendo. Se llama Como- pasión, se como llama debe de pasión, ser, no Debatiendo, enojo. ¿verdad? Se llama pasión, no enojo. Bueno, pues yo creo que es algo inédito en estos tiempos, no en México, ¿no? En estos tiempos a nivel internacional, cuando los medios de comunicación están abiertos, ¿verdad? Cuando los artículos de la Constitución nos favorecen para hablar libremente. Hace todavía 5 o 6 años o menos no podíamos hacer esto. No, claro. No se podía hacer esto. O sea, Efectivamente. ¿cuándo? No, ya estuviéramos, ya hubiese habido represalias. No, sí. No, ya te hubiesen llamado. Sí. Ya te hubiesen llamado. Te hubiesen llamado. Y no precisamente para billetear, ¿eh? Claro, pero fíjate que sigue siendo igual, porque Siguen siendo sensibles. sensibles, exactamente, porque ahora, por ejemplo, los grandes noticieros, o las grandes empresas de noticias a nivel nacional, esas cadenas grandes, por ejemplo, Televisa, TV Azteca, etcétera, están calladas, y calladitas se ven más bonitas, desde el gobierno así se le dice, ¿verdad? Pero no contaban con las redes sociales. Así es. Esa es la única diferencia. Ese que tipo hay de en este ejercicios como el que momento. estamos haciendo Es un nosotros. ejercicio Así es. democrático, ¿verdad? Así es. Y al pueblo no lo puedes callar. Así es. Y al pueblo inteligente, ¿verdad? Muy Al bien. pueblo que vive las consecuencias, ya no se le puede Es que a callar. veces hay pueblo, no quiero aplicar la palabra si es inteligente o no, pero ya cuando empiezan a vivir las circunstancias, entonces empiezan a darse cuenta. Nuestro público nos dice Dorian Fame, dice, ahora el presidente debe preocuparse por cuidar a Loret, porque si le pasa algo las sospechas irán directamente a él. Bien por los argumentos que está diciendo el señor de Playera Negra. Queremos transparencia. ¿Por qué crees que están matando policías? Entre otras cosas, pero bueno, continuamos. Oye, antes de seguir, a ver, esa toma que pusieron es una toma en vivo del centro de Cárdenas, ahí está. Lástima de ese letrero que ensucia la toma, ¿verdad? Y obstruye la visibilidad de los vehículos. Pero mire qué bonito se ve Cárdenas en lo general, hermoso Sí. nuestro municipio, el segundo más importante en La Tabasco. verdad es que tenemos un municipio precioso y una ciudad igual preciosa, ¿De qué adolecemos entonces? de autoridades competentes. De autoridades competentes. Vienes filósofo, mi querido Sí, Chuy. no, sí, vino, claro, pero sí. No, inspirado, me di cuenta. Sí, una lástima. No, pues que es cierto. El lunes estábamos hablando en el programa que hicimos en el restaurante La Parisina del gobierno de Cárdenas, que encabeza la maestra María Esther Zapata, mis respetos para la señora. Y no me acuerdo si fuiste tú, Pedro, fue Ruperto, fue Jesús. fue Pedro. Fue Pedro Pedro, es el que se encarga de anticipó, eso. diagnosticó, pronosticó que pudiesen haber problemas sociales por la actitud que estaban tomando Fui yo. en cuanto al cobro de contribuciones a los empresarios y comerciantes. Casi terminando, Pedro, de decirlo, cuando se dio un choque en la zona remodelada con José Mejía, no me acuerdo Sí. su segundo nombre, José Mejía de Comerciantes Unidos, un choque con el área de normatividad y fiscalización. El 14 de febrero, la zona remodelada la saturaron de comercios de ambulantes, comercios sí. ambulantes. De por sí ya lo está, pues la saturaron más, igual que la Abraham Bandala. Yo- Eso ahogó, o vino ahogando más al pequeño empresario, al pequeño comerciante. ¿Qué tienen que hacer? Pues competir en las mismas circunstancias y sacar sus productos, sus productos. Llega normatividad y para afuera, vámonos, les quitó sus cosas y trató de llevarse a José Mejía. Y José Mejía, estaba yo hablando con él antes de que entráramos al aire, estaba en el Congreso del Estado a entregar un documento precisamente exhibiendo la actitud del área de normatividad, que por cierto
el director, el coordinador, es el cuñado de María Esther Zapata. Así es, así es. Bueno, ahí no hay un caso de nepotismo. Es Pero un caso, habría- estaba esperando que lo dijeras. Se podría, habría que checar si algún abogado nos asesorara por ahí si hay nepotismo y cuál sería la Bueno, sanción, aquí si se- Pedro conoce sobre el tema, el ¿no? tema. Sí, sí, sí. O sea, si hay nepotismo, claro, por supuesto. Eso es delito, eso es... Sí, son delitos, Son delitos. son delitos, pero además el comerciante tiene la posibilidad de demandar ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para que sancionen o cesen a los funcionarios que estuvieron o que están al frente de esa dependencia. De normatividad. De y normatividad, sí, lo puede Ante hacer. reglamentos. Sí, ante reglamento. O sea, el ciudadano tiene herramientas para poder enfrentar esa arbitrariedad, sí. Y obviamente si hubo robos, si le sacaron cosas ahí o lo golpearon, puede demandar incluso penalmente, ¿no? Digo, es un procedimiento, demandas al Tribunal de lo Contencioso, el contencioso te da la razón y con esa sentencia tú vas y impones tu demanda penal. Pero bueno, independientemente... Pero ¿por qué llegar a eso, Pedro? ¿Por qué Sí. llegar a eso? O sea, Mira, esa es la cuestión, fíjate ¿no? que una de las cuestiones que yo he notado de los gobiernos de Morena o de los gobiernos Andrés Manuelita es la falta de oficio político y administrativo. O sea, actúan con una prepotencia, Sí, sí, sí. el presupuesto lo gastan como si fuera de ellos. Y eso es lo que se le criticó al PRI en su momento, por eso llegaron ellos. Sí, pero en el PRI había oficio. Había oficio, pero hacían eso, pero Sí. con oficio. Así O es. sea, No, inteligentemente, ¿o Sí, qué? sí. Ahorita se extraña los gobiernos del PRI, por favor. La verdad es que sí, son, Bueno, son sí, sí. peores. Sí. Digo, no es porque el PRI sea bueno, estos son peores. Perdón, amigo. Entonces, Se tenía que decir y podríamos seguimos, enumerar las obras, pero bueno. Pero lo que me refiero es que hay una crisis en los gobiernos de Morena. Mira, y hay problemas en todo el estado. No es un tema que sea exclusivo de la ciudad de Cárdenas o del municipio de Cárdenas. Es en general, gobierno del estado. Pues mira, en Jonuta, el alcalde Carlos Garrido. Eric Garrido. Eric Garrido trae problemas con la síndico de Hacienda. Trae problemas, trae un broncón ahí y están pidiendo su destitución y trae problemas con la ciudadanía por la prepotencia de la policía, porque tiene a 15 de sus familiares los tiene en la nómina. Y entonces, pues ahí te das cuenta la falta de oficio, pues, porque a ver cómo vas a meter a tu, Y el abuso, a tu ¿no? familia, Y el el abuso abuso, de la función. porque te usan el presupuesto como si fuera de ellos. En Emiliano Zapata, con Cheo Bernat también tiene problemas con el cabildo, también lo quieren destituir. O sea, hay crisis hacia el interior de los gobiernos. En Comalcalco, en las elecciones de delegados municipales, perdieron 2 o 3 de las principales villas de Comalcalco ahora para las delegaciones municipales. Quiere decir que la ciudadanía está viendo el comportamiento de esos gobiernos. Tienen una crisis, aquí hay un pleito político al interior de Sí. Morena. ¿Te refieres de? De aquí de Cárdenas. Aquí hay- con la señora Maite. Aquí con la señora Maite hay un enfrentamiento con los grupos de Armando Beltrán. Es que lo único que le dejaron fue la silla. Es que dijo- Porque todas las posiciones se las repartieron entre Armando Beltrán y Euclides. Y el, Así es. y el gobierno del Estado. Sí, pero ya la señora se sacudió un poco de esos funcionarios. Y entonces hay problemas, hay problemas. Y es delicado porque esto finalmente somos los ciudadanos los que pagamos las consecuencias de estos asuntos. Mira, yo estaba escuchando el otro día a un ciudadano ahí en el café que se estaba quejando de que la calle Moctezuma, sí metieron un drenaje ahí y todo, pero la calle la dejaron totalmente inservible. No, ni siquiera, o sea, transitar por ahí, mejor le das la vuelta a la cuadra, pues, para no pasar por ahí, por los hoyancos que dejaron. Igual dejaron acá en la 27 Todavía de se febrero. puede, pero 2 o 3 meses más va a ser prácticamente Sí, imposible. sí, así es. Entonces, bueno, no sé si no les da tiempo de presentar un proyecto de pavimentación, Sí. porque no tienen el recurso, porque ese es otro tema que yo quiero, No hay planeación, que yo quiero pero- comentar. pero Fíjate danos chance que de también trabajar. estamos criticando a las autoridades municipales de que el presupuesto que se hace, pero realmente no sabemos si el dinero se lo manda Andrés Manuel, porque él Ese es otro centralizó punto. todo. Ese es No otro sabemos punto. si las participaciones le llegan a tiempo, porque tengo entendido que todas las obras de gran envergadura, por ejemplo, el mercado público que se está haciendo,
Bueno, ya acá despide donde de estaba una vez. maquinaria, esas obras las está haciendo el gobierno federal, ellos la licitaron. Y malas. Sí. Y malas. Y malas. Roberto. Sí, bueno, yo creo que hay un retroceso histórico, pero enorme. Recordemos los que, bueno, yo casi no sé historia, pero cuando entran los españoles a México, Ajá. precisamente en las calzadas, a los lados, había muchos venteros. Los aztecas ya vendían en las calzadas, pues, Sí. ¿verdad? Y se queda en el DF, nosotros lo vemos ahí en Tepito, Tepito, sí. y todas esas cosas. Es histórico eso. Lamentablemente nos llega a Cárdenas y nos quedamos con los aztecas, ¿verdad? Y por eso es un retroceso tremendo. Es que dice tremendo, que ¿no? van a cambiar, ¿Verdad? sí, perdón. Entonces, yo creo que Cárdenas, por eso se ve un pueblón sucio, Sí. feo. Sí. Sinceramente, Sí. yo soy cardenense, pero yo veo lo que acabas de poner ahí, y de lejos se ve bonito, ¿verdad? Ajá. Pero te acercas, No, empiezas se ve la a caminar, basura. te puede ir en un hueco, Sí, ¿verdad? sí, sí. Etcétera. Entonces ahí es donde duele. Sí. Y nos duele a los cardenenses porque además callamos. Así es. Nos hemos vuelto algo, no sé cómo se le puede llamar eso. Nos acostumbramos a Conformista. vivir Conformista. nos acostumbramos a vivir así, lo vemos así, normal. ¿verdad? Y inclusive vemos que viene mucha gente, hace dinero, se va, Sí. y volvemos a quedar los mismos Sí. nosotros aquí y seguimos peleando. Con el ¿verdad? deterioro, con la el ciudad deterioro, deteriorada. con la ciudad deteriorada. Así que ya basta, ¿no? Sí. Necesitamos levantar la voz. Bueno, qué bueno que hay estos micrófonos aquí, a ver hasta cuándo. No Así te es. preocupes. Ah, bueno, entonces, El micrófono ahí está, ahí va a seguir. Mira, yo ahorita le comentaba Pedro, no ha dejado que otro platicar sobre este asunto de la remodelada del 14 de febrero. Yo para practicar mi deporte, Taekwondo, cinta negra, cinta fuchsia. para practicar mi deporte, pues tuve que pasar por la remodelada. O sea, Y pudiste pasar. pues gracias a mis técnicas que he aprendido en el arte marcial que pude pasar, no, pero sí es muy complicado. Entonces yo pienso que el asunto no es complicado si se revisara cuál es la función de la zona remodelada, cuál es De la entrada, función de las definirla, banquetas, sí. cuáles son las funciones de los espacios que tiene la ciudad. Y lo único que tiene que hacer reglamentación y fiscalización, o como se llame ahorita, los reglamentos o como se llame ahorita, es hacer que los espacios cumplan su función. Y ya, y entonces estaría cumpliendo con su trabajo. Claro, va a dejar de entrar el dinero, el chancastito que le cobran a cada una de las personas Y que no se venden truzas transparenta. y calzones en la remodelada, ¿ya? Porque hasta eso, o sea, venden ropa interior. Vamos a hacer, se hacen que- maquillajes también. maquillaje, entonces que no tiene nada de malo la ropa interior, caramba, pero pues hay lugares, bueno, en fin. Entonces sí revisar cuál es la función de los espacios. Y como mercado creo que no. Y decir que no estamos en contra de quienes se ganan Sí, la vida así es. vendiendo Así es. sus productos, O sea, sino las formas en que se están aplicando. Yo ¿no? me parece a mí que si el ayuntamiento tuviera un programa para reactivar la economía en el municipio, no habría necesidad de tanto ambulantaje. Se apoyaría, no sé, la iniciativa privada, se haría un semillero de emprendedores. Hay maneras, y creo que la más sencilla, la más rudimentaria, la más rústica, la más histórica es el tianguis, ¿no? Pero pues ya no nos funciona. Pero con orden. Ajá, con orden. Sí, Y claro. así ya no nos funciona así como lo están haciendo. Entonces sí me parece a mí que en este caso, bueno, la presidenta municipal, doña Maite Zapata, tiene que tomar muy en serio su función, muy en serio su función. Me parece que está a tiempo, está empezando a gobernar, pudiera incluso aspirar a reelegirse, ya la estoy candidateando, pero tendría que trabajar Tener y visión. demostrarnos a los cardenenses que tiene visión, Así es, que porque tiene está- una idea clara de lo que debe ser Cárdenas, aunque ella no es de Cárdenas. Cárdenas no es Huimanguillo, diría Pedro. Y yo creo que todavía quedan espacios. Zona conurbada ya. Creo que Zona todavía quedan espacios para reorganizar a la ciudad. ¿eh? Sí. Ujú. Muchos espacios, Pedro sabe Así es. de eso, porque estuvo ahí. Entonces, yo creo que es el momento de Es que todo administrar. fíjate que esto todo es un fenómeno social lo que pasa en Cárdenas.
Ahorita tú comentabas que el PRI antes era peor, pero el PRI No, tiene... era malo. No, discúlpame. Que era malo, pues, que Era era malo, malo. sí. Pero, Estos son peores. pero el PRI tiene, Cárdenas tiene más de 30 años que no gobierna. No puedes hacer un comparativo de ese tamaño. Entonces, ha sido un fenómeno social porque no hay empleos, no hay inversión en Cárdenas, porque la inversión se ha ahuyentado. Pero fíjate que la Sí. constante que vemos aquí es el deterioro en Cárdenas, social, económico, ese tipo. Infraestructura. Efectivamente, pero vemos que los alcaldes se van con mucho dinero. Sí, ujú. O sea, bueno, es que es parte de todo. Y entre ello, una forma de sus ingresos es precisamente el ambulantaje. Entonces, Efectivamente. entonces, digo, me parece que tenemos, bien lo dijo Ruperto, que levantar la voz, ¿no? Y decir ya basta de esto que está sucediendo y no tener la imagen de pueblón que, Sí, así es, que tenemos, ¿no? desafortunadamente. Y la otra es de que se sabe hasta dónde tienen sus recursos, sus economías los que se van, Ujú. ¿verdad? O sea, los presidentes, Sí, su familia. compran casas en Se sabe. Villahermosa, en Mérida, Sí, sí, sí. en Ciudad del Y Carmen. termina el periodo, su administración y nadie los acusa. Ujú. No hay quien nos acuse. No hay. Y el caso que si hablamos, a nosotros sí nos pueden acusar. Sí, así es. Sí. O sea, porque Eso es sabemos lamentable. lo que no tenemos es el... pueden solicitarle al INAI que investigue nuestros ingresos, por ejemplo. diría aquí Chuy, ¿no? ¿Cómo dices, Chuy? No tengo pruebas, No, pero tampoco dudas. dudas.